Bienvenidos una tarde más a Visión Global, en un día marcado desde luego por esa destitución de Kwasi Kwarteng, canciller de Hacienda de Reino Unido. Liz Truss, por su parte, no dimite, pero bueno, vamos a hacer un repaso de las bolsas antes de contar con el análisis de José Ricardo desde allí, desde México. El FTSE 100, allí precisamente en Londres, en Reino Unido, parece que no se ha tomado con tantísimo entusiasmo esa destitución de Kwasi Kwarteng y tan solo repunta un 0,33% ahora en este momento cuando ya ha cerrado el parque. El IBEX 35 en España sube ligeramente con un 0,46%, el CAC francés con un 0,90%, ese sí que ha cerrado ha registrado una subida más acusada, y el DAX alemán cierra con un más 0,67%. Y tras este repaso, el cierre de las bolsas aquí en Europa, contamos ya con José Ricardo Rangel desde México, y además hoy le acompaña también Rodrigo Águila, que es economista de Rankia, desde Chile, con quien vamos a tratar también, ¿verdad, José Ricardo?, de política monetaria, de inflación y de un tema muy interesante que es la ley FinTech, la tecnología, cómo se aplica a las finanzas. Bienvenido, José Ricardo. Mil gracias, Fernando. Un fuerte abrazo a todos los que nos hacen favor de sintonizar desde allá y, como no, también desde aquí, desde México. Y bueno, pues efectivamente vamos a tener un programa muy nutrido. Vamos a hablar pues de esta hermana patria también que es Chile, y estos temas muy interesantes. Sobre todo tengo noticias y vamos, si quieres vamos iniciando. En primera, bueno, pues te comparto las posiciones que hoy por hoy se están teniendo en el mercado de valores mexicano, y es que por lo menos en el tipo de cambio hemos tenido una ligera depreciación. Recordemos que hemos estado más o menos entre los 19.80, en los 20.10, 20.15. El día de hoy tenemos una ligera depreciación del peso frente al dólar, 20 pesos con 0,7 centavos, muy ligerito, ya estamos rozando los 20 pesos nuevamente. Bueno, pues la verdad es que no tanto para alarmarse. Vamos a ver qué tal evoluciona en las siguientes semanas este movimiento del tipo de cambio, y decirte que, pues vaya, en la parte del índice de precios y cotizaciones estamos en terrenos positivos, siguiendo pues la diferencia de todos nuestros pares, como lo es el Dow Jones, como lo es el S&P 500, estamos en terrenos positivos. Seguimos sin alcanzar las 46,000 unidades. Ya desde la semana pasada estábamos platicando pues la posibilidad de que esta semana pudiéramos alcanzar esas 46,000 unidades. Recordemos que el nivel más alto que hemos tenido ha sido en el mes de diciembre, cuando alcanzamos máximos históricos por ahí de las 55,000 unidades en el índice de precios y cotizaciones. ¿Quiénes son los que están llevando a terrenos positivos al índice? Bueno, tenemos Gentera, que hizo su reporte 4.34 a la alza. Grupo Aeroportuario del Pacífico, recordemos que ayer fue un muy buen día para los controladores aeroportuarios aquí en México, 2,69 a la alza. Kimberly, 2,58 a la alza. Y bueno, las principales bajas las estamos teniendo en sites con 4,13 a la baja, esta parte de telecomunicaciones, de interconexión, la parte pues también de medios con Televisa, 3,40 a la baja. Volaris ya es curioso, y antes de irnos con nuestro querido invitado, vamos a ver rápido la gráfica, cómo se ha deteriorado durante estos últimos meses pues la aerolínea de bajo costo, que todavía pues, bueno, pues es pública aquí en México. Y es que pues vaya, aquí se ve un rotundo pues canal bajista, ¿no?, muy marcado. Estábamos teniendo más o menos niveles de 15 pesos con 30 centavos, 17 pesos las últimas semanas. Sin embargo, bueno, pues el día de hoy está en 15 pesos en 14 pesos con 98 centavos, 96 centavos. Y bueno, pues todavía no perfora la barrera de sobrecompra, de sobreventa, perdón. Y esto pues fue muy claro en el 26 de septiembre, hace pues ya casi un mes.
que perforó, hizo señales de sobreventa. Vamos a ver qué tal evoluciona, cómo se desenvuelve, porque ya vienen los reportes trimestrales y vamos a ver qué es lo que le afectó. Seguramente el precio de la hidrocina, el combustóleo. Sin embargo, hay que recordar que todas estas empresas que dependen de un commodity, bueno, pues tienen un subyacente en un derivado y que, pues vaya, hace que mitigar un poco los costos. Vamos a ver si es cierto y cómo los han, pues ahora sí, tratado de mitigar precisamente esta aceleración de costos y erosión en su EBITDA. Y bueno, pues sin más preámbulos, mi querido Fernando, vámonos con Rodrigo. Pues sí, vamos a ir con Rodrigo porque ahí tenemos temas muy interesantes, sobre todo política monetaria, inflación, que por cierto, hemos conocido que el Banco de México prevé que hasta 2024 pues no se rebaje esa inflación disparada, bueno, en todo el mundo, al 3%, concretamente en México, pues eso, no bajará hasta 2024. De eso vamos a hablar y también de la ley FinTech, muy interesante, innovación, tecnología en el ámbito financiero. Así que sin más preámbulo, pues te dejo, José Ricardo, con Rodrigo Águila, que es economista en Rankia. Mil gracias, Fernando. Rodrigo, bienvenido nuevamente, mi querido amigo. Gracias por estar con nosotros y darnos esta visión precisamente desde allá, desde Chile, cómo está esta situación económica. Y bueno, la verdad me gustaría preguntarte, mi querido Rodrigo, la parte de política monetaria. Tomó decisión Banco Central de Chile de incrementar las tasas. ¿Cómo está pues mitigando la inflación? ¿Cuánto es la inflación que está manejando hoy por hoy Chile? ¿Qué tal, José Ricardo? Muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí en Visión Global, dando una visión global, ¿no? En este caso desde Chile, igual un saludo, Fernando. Bueno, el tema muy interesante. Bueno, el último IPC que registró acá el Instituto Nacional de Estadística en Chile fue del 0,9% para el mes de septiembre. Y ya el Banco Central de Chile anunció su última subida de tasas de 50 puntos básicos, 50 puntos básicos de la tasa política monetaria, la TPM, ¿no? ¿Qué significa esto? Que llegamos a un 11,25% ya de tasa política monetaria, la verdad que una acción muy agresiva del Banco Central que veníamos conversando ya en otras ocasiones aquí en Visión Global y que nos ha tocado en un punto donde el Banco Central dice que se va a quedar ahí, manteniendo estos niveles hasta ir reduciendo la meta inflacionaria que es del 3% con vista a 24 meses. Así que hasta ahí nos quedamos, según el Consejo del Banco Central, y vamos a ver cómo vamos a ir pudiendo luchar con este tema de la inflación, un tema que también es de un contexto global, que Estados Unidos, vimos ayer con las cifras del IPC, le ha costado, a pesar de que la Reserva Federal ha ido aumentando los tipos, le ha costado luchar con la inflación, sobre todo con la inflación subyacente, digamos. Es un tema importante, casi no nos fijamos en la inflación subyacente y esto tiene, pues vaya, un parámetro muy importante. Platícanos, ¿cómo están tomando precisamente allá en Chile este tema de la inflación subyacente? ¿Cómo está afectando precisamente al ciudadano allá en Chile? Pues básicamente la verdad es que nosotros tenemos la inflación global, digamos, nos afecta mucho más por el tema de los costos, sobre todo la energía, ¿no? Ya cuando hablamos de inflación subyacente vamos un poquito más controlados. Sin embargo, el gran problema que estamos viendo en el país, y al igual que se está viendo en Europa como en Estados Unidos, es la falta de productividad. Las formas para bajar los niveles de inflación son dos. Uno, aumentando los tipos de interés, es decir, aplicando medidas de política monetaria, y por otro lado, aumentando la productividad, de tal manera que la producción, la velocidad de crecimiento de los bienes y servicios supere la velocidad de incremento de la oferta monetaria. Esa es la única fórmula que funciona realmente contra la inflación. ¿Qué está pasando? Que el Banco Central de Chile, al igual que la Fed, están aumentando los tipos, igual que lo ha hecho el Banco de México. Sin embargo, no hemos visto una productividad tal que pueda ayudar estos esfuerzos del Banco Central de Chile, en nuestro país, digamos en Chile, para ir reduciendo de forma significativa los niveles de inflación. Te cuento algo, o sea, en este año ya registramos un 10,8% de inflación acumulada en lo que va del año y un 13,7% a nivel interanual, 12 meses. Entonces, es bastante complicado los niveles de inflacionarios que estamos viviendo en Chile y dónde se está traduciendo más, justamente en lo que son alimentos y bebidas, donde alcanzamos más de un 21% a vista 12 meses interanual. Ahí está el mayor aumento. E incluso hay ítems que han ido bajando, por ejemplo,
calzado, ocio, han tenido reducción en el nivel de inflación, pero muy cercanos, digamos, al cero. Pero digamos que puntos tan complicados como alimentos son los que han registrado los mayores niveles inflacionarios y son los que realmente afectan el bolsillo de los ciudadanos chilenos. Fíjate, te quería comentar, Rodrigo, aquí en México ayer salió el dato precisamente de actividad económica y a mí me impactó muchísimo, pese a que fue nada más una contracción del 0,4%, que no es relevante. Sin embargo, el que dio el dato fue la parte de construcción de maquinaria y equipo. Entonces, esto aunado al último dato de inversión fija bruta que reportó el INEGI precisamente, bueno, pues da una clara tendencia de que pues no están teniendo las empresas producción al respecto. ¿Cómo van en ese sentido industrial allá en Chile, Rodrigo? La verdad que como somos una economía muy monodependiente de la exportación de cobre, somos reconocidos, digamos, en esa materia y efectivamente dependemos mucho de cómo se esté cotizando el cobre en el mercado. En este momento cotizándose más o menos alrededor de $3,5 por libra, la libra de cobre, entonces cuando el precio va hacia arriba nos beneficia, pero cuando va hacia abajo nos afecta muchísimo. Sobre todo eso a nivel de recaudación fiscal, que Chile es un país donde la recaudación fiscal cumple un rol muy importante, como la mayoría de los países, pero aquí especialmente. Entonces, dependemos mucho de las exportaciones de cobre. Y ahí, si bien es cierto, tenemos otras materias de exportación, como por ejemplo salmones, muy reconocidos, salmón chileno, vinos, frutas también. Finalmente, el que marca, nosotros acá lo decimos coloquialmente, el cobre es el sueldo de Chile, el salario de Chile, ¿no? Entonces, la verdad que nos ha ido afectando mucho el contexto cuando en los últimos meses igual las materias primas han ido bajando sus valores y por el contrario, el precio del petróleo ha tenido alzas importantes. Hoy día también con este anuncio de la OPEP Plus, de la disminución de 2 millones de barriles de petróleo por día, también esto podría ir afectando e ir subiendo en los próximos meses el precio, en las próximas semanas, perdón, el precio del petróleo, que hoy día está cotizando alrededor de los 92, $93 por barril y que podría esto volver a subir, lo cual sería bastante negativo para nosotros también por el coste de la energía. Finalmente, y retomando este tema, como lo comentaba Fernando, el tema de tecnología, aprobación de la ley FinTech. Nosotros nos adelantamos aquí en México hace 3 años, sin embargo, el contexto para los que nos hacen favor de escuchar, pues vaya, Chile es un país que pues vaya, venía dando esta punta de lanza. Creo que a pesar de que recientemente se aprobó, pues ustedes tienen un gran camino por detrás y digo, sin mentirlo, las bases de nuestra ley FinTech actual creo que se tomaron muchísimo de allá de Chile. ¿Cómo está viendo el mercado esta situación? ¿Cómo está este ecosistema FinTech allá en Chile, mi querido Rodrigo? Bueno, la verdad que estoy muy contento por la aprobación de una ley que ya venía hace rato descansando en el Congreso. Ahora falta solamente que sea promulgada por el presidente de la República, Gabriel Boric, y ya la ley va a salir totalmente, ya se va a comenzar a ejecutar, y eso es bastante significativo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Dice, bueno, se aprueba una ley FinTech, bueno, ¿para qué sirve esto? Bueno, son varios puntos. Mejora, establece marco regulatorio. Esto es muy importante para separar, digamos, las buenas empresas y buenos proyectos de los que son totalmente presuntas estafas, ¿no? Segundo, genera mayor nivel de competencia y eso sabemos que eso beneficia al consumidor, o sea, mayor nivel de competencia, el consumidor podrá optar por mejores precios y mejor calidad del servicio, obteniendo más valor por lo que paga. Y tercero, también establece también una industria establecida, un marco establecido para el desarrollo de nuevas industrias. También esto acompaña con programas de gobierno que también van a poder establecer presupuestos gubernamentales con programas de apoyo para nuevos emprendimientos del sector fintech. Entonces crea todo un ecosistema que, si bien es cierto, a modo informal ya se venía desarrollando desde hace años en el país, como tú bien mencionas, no existía el marco regulatorio. Así que esto es muy bueno porque, si bien es cierto, también una ley comienza con una base y irá sufriendo modificaciones, pero esas modificaciones ya se van a ir adaptando a los nuevos contextos de herramientas tecnológicas y también legales que se vayan adecuando de acuerdo a la industria y a la demanda de los consumidores. Así que la verdad que estoy muy contento con la próxima promulgación de la ley por parte del presidente y que ya solamente fue aprobada tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado y con las correcciones que se le habían solicitado desde el Senado. Así que creo que es una ley que necesitamos en Chile
que ya estábamos esperando y que si bien es cierto, lamentablemente siempre, generalmente la burocracia, siempre la política, las leyes van más lento que el mercado, porque nosotros ya hace muchos años que veníamos desarrollando una fuerte industria financiera a nivel tecnológico, así que esto ya por fin es como poner la piedra final para comenzar a iniciar un nuevo camino que va en pos de mejorar tanto a los consumidores, los servicios financieros, como también a toda la industria en general acá en nuestro país. Bueno, pues te agradezco de verdad muchísimo, Rodrigo, por habernos platicado pues esta situación económica actual y pues también la tecnológica. Fernando, hasta allá, hasta España, seguramente tendrás alguna pregunta, alguna duda, yo creo. Por supuesto, con José Ricardo, como siempre, yo tengo una pregunta para Rodrigo. Con la aprobación esta de la nueva ley FinTech, ¿los bancos tradicionales han mostrado algún tipo de resistencia? Porque como bien sabemos, estas industrias más tradicionales, pues ante lo innovador, pues suelen ofrecer alguna resistencia, ¿no? ¿Cómo han acogido esta ley allí en Chile? La verdad es que no, porque si bien es cierto, con todo el movimiento tecnológico, la nueva aparición de startups de tipo fintech, etcétera, que han venido de forma informal antes de que se legisle la ley, la verdad es que los bancos tradicionales igual se han ido adaptando a los nuevos productos y exigencias financieras de los consumidores. Han aparecido muchas startups relacionadas con temas de inversiones, por ejemplo, y los bancos han ido adaptando también, reduciendo sus barreras, democratizando el acceso a la inversión, democratizando y facilitando la apertura de cuentas bancarias, etcétera. O sea, se han ido adaptando a las necesidades del mercado. Por tanto, los bancos están preparados, los bancos tradicionales están preparados para entrar a competir con las industrias que ya están dentro. Así que, por el contrario, esto ha sido realmente muy beneficioso. Si ustedes vinieron a Chile, se darán cuenta que en los últimos 5 años el progreso en cuanto al acceso de productos bancarios, a la cantidad de productos, a la cantidad de productos de inversión, a las barreras que se han reducido, incluso eliminado para invertir desde cantidades muy pequeñas, todo se ha facilitado muchísimo y eso significa un alto nivel de bancarización, altos niveles de oportunidades de inversión, de ahorro y de bajo coste. Así que la verdad es que la industria se ha ido adaptando, incluso la industria tradicional, que siempre tiende a ser, digamos, la más resistente a este tipo de cambios. Pues muchísimas gracias por aclararnos. Nos alegramos de que allí en la industria bancaria, pues bueno, pues acojan bien pues esta ley que apuesta por la innovación, ¿no? Y por seguir avanzando. Muchísimas gracias también a ti, José Ricardo, y como cada día también muchísimas gracias a toda la audiencia. Nos quedamos ahora como cada viernes con la reflexión de Enríquez Martínez y Morales. Hace algún tiempo me realicé una prueba para conocer los rasgos esenciales de mi ADN y generar reportes sobre el estado de mi salud, riesgos, mecanismos de prevención y lo que llamó más poderosamente mi atención sobre mis ancestros. Los resultados fueron sorprendentes. Nuestra raza, fruto del mestizaje español e indio, supondría una preponderancia de esos genes. Sin embargo, en mi caso, solo es explicado en un 60% entre ibérico y nativo americano. Y el otro 40% pues está muy dividido. Un 4% corresponde a ancestros de África, 3% de Asia, 5% nórdico, 3% judío y 20% del resto de Europa. Esto quiere decir, todos tenemos miles, cientos de miles de ancestros. En mi caso, de cada 100, 4 fueron africanos, cuyos descendientes habrían sido vendidos como esclavos, 3 fueron orientales, que quizá les tocaría la responsabilidad de construir la muralla china, y 5 fueron escandinavos, tal vez vikingos, esos salvajes marineros que conquistaron los mares. Después de todo, el mundo es un pañuelo y todos estamos interconectados genéticamente. Quizás si esto hubiese sabido antes, se habrían evitado guerras y muertes. Con toda seguridad, una prueba de ADN hecha a Hitler hubiera derrumbado de un plumazo su ideal ario y antisemita. Y en esta propagación genética y fusión de razas, mucho tuvieron que ver Colón y sus marineros cuando se aventuraron a cruzar los mares y descubrir América. Aunque algunos han tratado de desvirtuar los motivos de la expedición, satanizar sus resultados y enfrentarnos con España, la verdad es que todos somos productos de ese mestizaje y que todos somos hermanos. ¡Feliz Día de la Raza! Te saluda tu amigo Enrique Martínez, que tengas un excelente día.